Muchas gracias por sintonizar nuestro canal. Tenemos un mensaje que creemos edificará tu vida. Esperamos que lo disfrutes. ¿Qué te parece si me ayudas a dar un aplauso a la increíble banda de músicos que tenemos aquí en la iglesia? Que adoramos a Dios juntos. Chavos, me sacan un wow de veras. Por favor, tomen sus asientos. Si estás sentado con toda una persona que te cae bien, chócala ahí mientras te sientas, mientras tomas tu asiento. Si no te cae muy bien, de todos modos chócala y finge que te cae bien, porque somos una iglesia y en la iglesia todos debemos de vernos perfectos y alegres y contentos. No, bienvenido a la iglesia, bienvenido a la familia. En realidad nos encanta recibirte como seas, como estés en este momento, como esté tu estado de ánimo. No tienes que impresionar a nadie. Algunas personas dicen, es que no voy a la iglesia hoy porque me siento triste. Pues vente a la iglesia así triste, está bien también, igual. A veces he venido yo también medio triste. No, es que estoy muy cansado. Pues igual vente a la iglesia, siéntate allá en un rincón atrás, échate una pestañita con la música, está bien. Pero yo estoy seguro que Dios te ha traído a este lugar y te trajo a este lugar con un gran propósito. Él tiene un sueño especial para tu vida, una bendición especial para ti. Hoy me gustaría empezar un tema, quizá me dé tiempo de terminarlo, quizá la otra semana le avanzamos otro poquito. No quiero ir tan a la carrera. En realidad me propongo, más que transmitirte demasiada información, poderte cambiar de lugar, poderte migrar a un nuevo nivel en tu fe, un nuevo nivel en tu amor. Y quiero que abran su Biblia, por favor, o lo miren en la pantalla, en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17. Este fue el versículo que inspiró en mi corazón, de parte de Dios lo creo, compartirles este mensaje. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Padre, bendícenos con tu palabra esta noche. Ayúdame a explicarla con claridad, a invitar a tu iglesia a dar un paso de fe esta noche, a caminar hacia tu propósito, hacia tu plan maravilloso, en el nombre de Jesús. Señor, le ponemos pausa a cualquier distracción, apagamos nuestros celulares por unos minutos. No hay nada importante que recibir en este momento más que tú, Señor. Tú eres lo más importante en nuestras vidas. Háblanos, queremos escucharte y queremos obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Me llama la atención este versículo que acabamos de leer, porque la Biblia nos dice que Elías era tan humano como cualquiera. ¿Has escuchado esa palabra cualquiera? Esa palabra a mí me inspira, porque la verdad de las cosas es que yo no creo que vengo de una gran familia o tengo una gran capacitación o formación. En realidad mi vida es como la vida de cualquiera. Quizá tu vida es tan cualquiera que a veces nos sentimos demasiado cualquiera, demasiado ordinarios. A veces pensamos que los apellidos Gates, como el de Bill, son los apellidos que van a ser algo relevante. A veces pensamos que si no soy un gran futbolista, no podría, y ya se me fue la edad para hacer algo valioso. Pero te digo algo, Dios quiere hacer milagros y los quiere hacer usando a cualquiera. Elías era como cualquier ser humano. Pero me llama la atención este personaje porque está escribiendo de él Santiago, un apóstol de Jesucristo. Años después, de hecho siglos después de que él muriera, el apóstol Santiago escribe de este hombre llamado Elías. Algo valioso había en él, algo interesante había en él, de tal manera que el apóstol Santiago escribió de él. Ahora, de hecho, perdón, hay un ruidito aquí, si me ayudan en el audio, porfa. De hecho, el Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo y empezó a hacer milagros, la gente pensaba que era Elías. Y nuevamente se vuelve a mencionar Elías. Elías vivió en el siglo 9 antes de que Cristo viniera a este mundo. Él vivió en esa época y aparece en la historia como un hombre adulto. No sabemos nada de su infancia, solo sabemos que aparece en escena dando un mensaje a la nación de Israel y dándole un mensaje al rey de Israel. Aparece en escena como un hombre valiente, atrevido, confiado, pero sobre todo vemos en él una decisión profunda por confiar en Dios. De hecho, uno de sus primeros discursos al pueblo de Israel fue: decídanse ya, si Baal es Dios, vamos a servir a Baal. Pero si Jehová, si el Señor es el Dios verdadero, vamos a servirlo a Él. Es tan impresionante esta historia que la quiero utilizar para que aprendamos algo con respecto a la
oración. Porque la Biblia nos enseña que Elías, siendo un hombre cualquiera, pudo hacer cosas impresionantes en su vida, tan impresionantes, pero todo comenzó con su forma de orar. Alguien que haya prestado atención, ¿puede recordar conmigo cómo oraba Elías? Dice la Biblia que Elías oraba de una forma ferviente. De alguna manera podemos entender que oraba de una manera apasionada. De una manera podemos entender que él oraba con todo el corazón y con todas sus fuerzas. Él no susurraba al orar. Él no se medio dormía al orar. O no, él oraba de una forma ferviente. ¿No será que la frontera entre tu presente y tu futuro, no será que ese límite que te está limitando a hacer un gran milagro, simplemente se llama orar fervientemente? Dime cómo oras y te diré cómo estás viendo el poder de Dios actuar en tu vida. Porque a veces venimos a la iglesia demasiado cansados, pero no oramos. A veces venimos a la iglesia con tribulaciones o con problemas. Hace un rato el pastor David nos decía que vamos a ver milagros, y yo creo que vamos a ver milagros. Pero ¿qué tal que esos milagros que vamos a ver dependen de algo sencillo? La forma en la que oramos. Yo quisiera preguntarle en esta noche a la iglesia si alguien aquí está dispuesto a orar fervientemente. No, habrá alguien que está dispuesto a orar con todas sus fuerzas, clamando a Dios. Habrá alguien que tenga la suficiente sed y desesperación por ver un milagro, que sea capaz de orar como nunca antes ha orado. Quizá llegar afónico a casa y que cuando vas a cenarte unos taquitos te diga: ¿cuántos? No te pasó. ¿Por qué hablas así? Porque me estuve orando. Pero sin salsa y sin verdura. Tu forma de orar puede hacer una gran diferencia entre lo que estás viviendo ahora y la dimensión a la que Dios quiere llevar tu vida. Si alguien lo cree, que lo celebre conmigo con un aplauso fuerte. En el libro de Mateo capítulo 17, ¿quién es este hombre? Elías. Mateo capítulo 17 versículos 1 al 3. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a los 2 hermanos Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Y mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Y de repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. ¿Quién rayos se cree Moisés para ponerse a platicar así con Jesús? ¿Quién ángeles es este hombre llamado Elías que aparece junto a Jesús y se pone a conversar? ¿Qué acontecimiento? Yo no sé si esto no te saca a ti un wow, pero si una persona que vivió y murió hace 800 años se te aparece esta noche, eso es lo que pasó. Elías vivió 800 años antes de que Cristo, y de repente Jesús se va al monte y sucede una de las 5 evidencias de que Jesús no era un hombre ordinario. Mucha gente piensa que todos los caminos llevan a Dios. No, Cristo Jesús es el único camino, la verdad y la vida. No lo digo con arrogancia o como que esta es la fe que yo creo. No, Él lo demostró, y hay evidencias que ningún profeta, ningún iluminado, ningún santo puede replicar. Una de ellas es la resurrección, en la que se basa nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Él resucitó. Puedes encontrar la tumba de cualquier otro, pero otra de ellas es su transfiguración. Y en ese momento 2 personajes viajaron en el tiempo y empezaron a platicar con Cristo Jesús. ¿Por qué estos 2 personajes de manera peculiar pudieron hablar con Jesús y no cualquier otro? Y no David, y no Salomón, y no Noé. No, porque todos ellos ya murieron. Y las personas que han muerto no pueden venir a este mundo. Pero te digo una sorpresa: Elías nunca murió. Dice la Biblia en el segundo libro de los Reyes, versículos 10 y 11, se me fue aquí el capítulo, pero mientras ellos iban caminando, iba Elías con su siervo Eliseo, apareció una carroza de fuego tirada por caballos de fuego, separó a los 2 profetas, y entonces Elías subió al cielo en un remolino. Nunca se murió. Eliseo lo vio, gritó: mi maestro, fuiste más importante para Israel que los carros de combate y los soldados de caballería. Y después de esto no volvió a ver a Elías. Algo similar sucedió con Moisés. Aunque Moisés subió al monte del Señor, donde la Biblia nos dice que murió, nunca nadie encontró su cuerpo. No hay una tumba de Moisés.
De alguna manera estos dos personajes, la Biblia, Dios les permitió viajar en el tiempo para estar con Cristo Jesús momentos antes de que entregara su vida por nosotros. Así, de ese tamaño, era este hombre llamado Elías. Pero Elías era una persona como cualquiera de nosotros. Alguien dígalo fuerte, como cualquiera de nosotros. ¿Sabes? Yo quiero esta noche que podamos entender que grandes milagros pueden suceder a través de cualquiera de nosotros, si lo podemos creer, si lo podemos abrazar y lo podemos demostrar con la forma en la que oramos por ese milagro. Elías oró de una manera apasionada, tan impresionante su oración, que el apóstol Santiago, siglos después, la volvería a plasmar en su carta. De hecho, en el libro de Malaquías, fue tan impresionante el ministerio de Elías, que el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5, nos enseña algo que muchos teólogos corroboran o señalan, algunos no, pero algunos sí, que será lo que ocurra en el libro de Apocalipsis, cuando Elías en realidad venga a este mundo a morir. Todos los hombres tenemos que morir. El libro de Apocalipsis nos habla de dos testigos que se presentarán aquí en la tierra, que van a dar su vida. Muchos creen que va a ser Elías. ¿Por qué? Por lo que dice Malaquías: yo les envío, estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande, día terrible. ¿Quién fue este hombre llamado Elías, que todavía tiene que regresar a la tierra, cumplir una parte del propósito de Dios y después morir como cualquier otro ser humano? ¿Quién es este hombre llamado Elías, que hizo milagros tan impresionantes, hizo obras tan impresionantes, que pudo cambiar el destino de su nación entera? Digan conmigo bien fuerte: cualquiera. ¿Será que está sentado esta noche junto a algún Elías? ¿No será que la persona que está junto a ti está sentado junto a un Elías? Un cualquiera, una persona cualquiera que simplemente le cree a Dios y abre los cielos y hace que por la forma en la que ora se derramen bendiciones sobrenaturales. Elías oró, dice la Biblia, de una forma apasionada. De hecho, rápido les menciono con respecto a Elías. Como Elías fue un hombre que fue llevado en vida, eso que sucedió con Elías es una figura de lo que sucederá con la última generación de la iglesia. La última generación de la iglesia en este mundo no va a ver la muerte. Le va a pasar algo similar a lo que le pasó a Elías. Serán tomados y llevados a la presencia de Dios así en vida. Así que Elías fue una forma, una sombra de lo que haría con la iglesia. Además, Elías llevó a cabo el primer milagro de resurrección documentado en la Biblia. El primer milagro de resurrección plasmado en la Biblia fue hecho del ministerio de Elías. Es de este hombre del que les quiero hablar en esta hora. Y entendiendo quién era Elías, por favor miremos ahora sí la historia de su oración. En el primer libro de los Reyes, capítulo 18, voy a leer una porción un poco larga, pero le pido por favor que no te distraigas. Mejor aún, préstame por unos minutos tu imaginación y velo soñando conmigo. Dice la Biblia, leemos en la Biblia: Elías se paró frente a ellos, es decir, frente al pueblo de Israel, y les dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Entonces Elías les dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran y luego lo cortarán en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar y tampoco le prenderé fuego. Después, invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Así que Elías dijo a los profetas de Baal: empiecen ustedes porque son muchos. Escojan a uno de los toros, prepárenlo, invoquen el nombre de su Dios, no le prendan fuego a la leña. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. ¿Cuántos burlones hay aquí? Digan conmigo amén.
Bueno, Elías era tan cualquier hombre que empezó a burlarse de ellos, empezó a cargarles la pila, a hacerles bullying. Creo que es el principio, el primer versículo de la Biblia de bullying. Y tal vez estés soñando, les gritaba despierto. Quizás te esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Lo chistoso es que ellos le hacen caso. Ellos gritaron más fuerte, como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta. Ni siquiera se oía un solo sonido. Entonces Elías llamó a la gente: vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor. Y mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado, tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos, puso los pedazos sobre la madera y dijo: llenen 4 jarras grandes con agua y echen agua sobre la ofrenda y la leña. Elías, pero si se trata de hacer fuego, no de apagar el fuego. Una vez que lo hicieron, les dijo: háganlo de nuevo. Y cuando terminaron, les dijo: háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo, y el agua corría alrededor del altar tanto que hasta colmó la zanja. Y a la hora en que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar de Dios y oró. ¿Y qué, iglesia? No, dígalo un poco más fuerte. ¿Y qué? Oh Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Y al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo, consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron con su rostro en tierra y exclamaron: el Señor es Dios. Sí, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó: atrapen a todos los profetas de Baal y no dejen que escape ninguno. Y entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Sison y allí los mató. Qué historia tan impresionante, qué historia tan asombrosa, qué historia tan maravillosa. Vemos a un hombre valiente que se atreve a levantar la voz, que se atreve a correr el riesgo, que pone su vida dispuesta a hacer el ridículo, pero por confiar en Dios. Pone su vida en riesgo delante de la multitud de personas que no pensaban como él, pero tal era su confianza en Dios, que él se puso de frente al pueblo, que él retó al pueblo y que le dijo: si Baal es Dios, vamos a servirlo a él. Qué fuerte era su fe, qué fuerte era su confianza, su determinación para ver un milagro en su nación. Qué fuerte era su sed, su desesperación, porque su nación dejara de adorar dioses falsos y empezara a adorar al Dios verdadero. Qué fuerte era su desesperación por ver sanada a su nación, por ver sanado a su país, que estuvo dispuesto a correr el riesgo. ¿Sabes por qué muchas veces no vemos milagros? Porque no nos gusta correr riesgos. Porque no tenemos ese nivel de sed, ese nivel de hambre. Porque para nosotros las cifras de muertos por la violencia en el país son solamente eso, números. Las mujeres que están desapareciendo cada día, cada noche, son simplemente cifras. Porque las cifras de personas que están pasando a una eternidad sin Cristo son para nosotros meramente números. Y por eso Dios no nos puede usar para ver milagros. Pero Elías estaba tan desesperado por ver su nación cambiar, que corrió el riesgo impresionante en su vida. Les quiero hablar de esta historia y quiero explicarles algunas cosas interesantes en este punto, y deseo de mi corazón que Dios inspire tu corazón con una santa insatisfacción que te haga levantarte de tu silla. Quizá tú eres como Elías, una persona cualquiera, pero que esta noche la palabra de Dios lo hace levantarse a orar como nunca antes, por su familia,
por sus hijos enfermos, por su nación que está descomponiéndose, por la sociedad en la que estamos viviendo que está cada día quebrantándose, y nos levantemos a orar con todo el corazón. ¿Alguien quiere aplaudirle a Dios que lo está entendiendo? ¿Alguien que está abriendo su corazón a Dios? ¡Wow! Número 1, dice la Biblia que Elías llamó a la gente y le dijo: vengan acá, vengan acá. Esto nos está hablando de lo que iba a suceder a continuación, que es importante que los creyentes, que las personas que han de ver un milagro estén dispuestos a congregarse, a acercarse, a dar un paso. Yo sé que Dios es omnipresente y Él está en todos lados, y sé que en muchas ocasiones Dios va a venir hasta nuestro hogar a traernos un milagro, pero hay momentos donde somos nosotros los que tenemos que ir al lugar que Dios nos está llamando, responder a la convocatoria, a dar el paso de fe. Por eso quiero agradecerte por esta noche haber escogido venir a orar, venir a adorar, acercarte con nosotros. Yo creo que puedes salir de este lugar con un milagro increíble solo porque le dices, como el pueblo, cuando el profeta dice: vengan, ahí vamos. La gente se acercó y dice la Biblia que empezó a reparar el altar del Señor. Digan conmigo fuerte: reparar el altar. El día de hoy, tú y yo somos ese altar, pero que también necesita reparación, que a veces está descuidado. Es el altar del Señor donde se ofrecen sacrificios. Ese altar, Dios instruyó a Moisés que cuando pasaran por el Jordán, sacaran de ese río, de ese mar que iban atravesando en seco, 12 piedras e hicieran un altar para adorar al Señor. Por eso el profeta Elías no escogió 13, no escogió 11, aprendió a obedecer al Señor. Por cierto, les digo algo: ¿por qué con Baal no respondía? Porque ese sacrificio representa la religión. Todas las religiones se basan en la imitación de cosas que otros hacen o han hecho. Por eso las hacen, simplemente por imitación. Nadie las cuestiona, nadie las medita, nadie las cambia, siempre las hemos hecho así. Y los profetas de Baal hicieron las cosas como siempre las habían hecho, pero el profeta de Dios hizo las cosas como Dios le dijo que se hicieran. Y ahí es donde está la diferencia. La religión no busca obedecer a Dios, solo busca mantener la tradición y la religión, pero los siervos de Dios están dispuestos a cambiar sus esquemas por obedecer el esquema del Señor. Ahora mira, empiezan a reconstruir el altar y llaman 12 piedras. El número 12 en la Biblia es un número de autoridad, es un número de gobierno. Por eso la Biblia nos enseña que había 12 tribus en Israel. Por eso el Señor Jesucristo llamó a 12 de sus discípulos. El libro de Apocalipsis nos muestra 24 tronos alrededor del Cordero, 12 por las tribus de Israel y 12 por la iglesia, porque el número 12 es un número de autoridad y es un número de gobierno. Y aquí es donde quiero hablarte de la siguiente característica que nos permitirá ver milagros, y ese es que estemos en nuestra vida bajo autoridad. Yo sé que vivimos en un pueblo que no le gusta mucho la autoridad. Nuestra historia fue dolorosa. Resulta que nos descubrieron, y luego que nos descubrieron nos conquistaron. Y después de conquistarnos nos esclavizaron y los maltrataron. Por eso al mexicano no le gusta que le manden. ¿Te has dado cuenta cuánta gente prefiere estar en el error y seguir en el error, pero que nadie le diga nada? El corazón de la anarquía. Y sabes, mientras nuestro corazón esté en anarquía, fuera de la cobertura, de la voluntad, de la autoridad de Dios a nuestra vida, no podremos ver milagros. Dile a la persona junto a ti: te conviene obedecer, te conviene obedecer. Mira, a veces creemos que tener la razón es lo más importante, pero a Dios no le importa si tienes o no tienes la razón. A Dios le importa más la actitud de tu corazón, una obediencia sincera y de corazón a tus autoridades. Y Dios puede bendecir tu vida y bendecir tu corazón solo por esa actitud de obediencia y de sujeción. Cuida tu corazón hacia tus padres en casa, cuida tu corazón en tu trabajo, cuida tu corazón hacia tus autoridades, cuida tu corazón aquí en la iglesia, porque mientras mejor seamos eficaces para estar bajo autoridad, mejor podemos hacer milagros en este mundo. Por eso lo primero que hizo, las primeras cosas que hizo el profeta fue reconstruir ese altar que estaba derribado. Vemos en esta historia que la mayoría de personas estaban reconstruyendo el altar de Baal, pero la mayoría no siempre significa la razón. Y me encanta cuando se levanta un corazón
valiente como el de Elías, cuando jóvenes levantan la voz para cuestionar teorías como si fueran verdades, no solamente por dejarse llevar por la mayoría, el pensamiento de la mayoría. Le voy a decir algo y no quiero entrar en polémica demasiado, pero he ido a 3 de los más grandes museos de historia natural en el mundo. Ya fui al de Nueva York, que es considerado uno de los, bueno, la película de Noche en el Museo la inspiraron ahí. Ya fui al de Toronto, también increíble. Y tienen unas exposiciones de dinosaurios impresionantes. ¡Wow! Uno entra a esas salas y dice: ¡wow! ¡Qué increíbles maquetas de dinosaurios! Y llego con el guía y le digo: oiga, ¿este es real? No, esto lo hicieron en China. Ok, ¿este sí es real? No, este tampoco es real. Bueno, ¿y este es real? No, ese tampoco es real. Y le estuve preguntando al guía del museo: enséñame algo en este museo que sea real. Y me llama y dice: mira, venga para acá, saque un cajón, y en una cajita de este tamaño, una bolita de pelos. Creemos que esto es de un mamut. Le digo: ¿cómo entonces saben que son así los dinosaurios? Bueno, encontramos una piedra como esta y uno la ve ahí y dice: esto fue hecho con martillo, y de una piedra así que pensamos que ese es el fémur salió todo este diseño. Y empiezo a investigar un poco más. Resulta que en el mundo que vivimos no existen los reptiles mamíferos. No existen. Ese es un punto evolutivo que ha sido complicado de explicar, porque se nos muestra que salieron los reptiles y de repente se hicieron mamíferos los reptiles, y uno dice: ¿cómo alguien nació de un huevo y ya después no puso huevos sino fue mamífero? No sé. Y empezaron a sacar ese rollo de los dinosaurios para empezar a hacer reptiles mamíferos. Nadie lo pregunta, nadie lo cuestiona. Todos lo dicen sí, porque ya vieron la película de Parque Jurásico 3, ¿verdad que sí? Y se ven bien padres, ¿a poco no? Por favor, no quiero entrar en polémica, no quiero sacarte de onda. Solo quiero que tu pensamiento no vaya con la mayoría, porque la mayoría dice que México es un país tercermundista. Yo creo que México es un país en nacimiento de un avivamiento y de bendición. Quizá la mayoría de personas están despreciando a Cristo Jesús, y a veces los cristianos nos callamos. Y ahí te están diciendo en la universidad teorías que se burlan de Jesucristo, y tú: es que tengo que pasar con 10. No habrá jóvenes que se levanten valientes confiando en Dios para que desafíen a la mayoría, que estudien, no digo que digan tonterías, que estudien, que se preparen, que aprendan las leyes de la física, que aprendan de matemáticas para demostrar que lo que la Biblia dice es la verdad. ¿Sabes tú que la Biblia fue uno de los primeros libros que explicaba que el agua tenía la capacidad de producir vida? Ahora no, el agua, no, la Biblia lo dice hace chorronal de años. Necesitamos levantar nuestra voz en contra de la mayoría y levantar el nombre de Jesús y abrazarnos a que lo que dice la palabra de Dios es la verdad, y creer y predicar valientemente que Cristo puede cumplir todas y cada una de sus promesas en nuestra vida. Hoy, vamos, dígale a su vecino: cualquiera puede ver un milagro. Cualquiera puede ver un milagro. Y luego vemos en la Biblia que Elías oró. Este primer milagro y la oración de Elías tuvo como propósito que la gente que no conocía a Dios, que habían dejado de creer en Dios, se acercaran y le entregaran su vida al Señor. Déjame decirte algo para invitarte a orar esta noche. Dice la Biblia que Elías confrontó al pueblo entre su indecisión. Era una gente que se había acostumbrado a decir: bueno, sí creo en Dios, pero también creo en Baal. Bueno, sí hago las cosas más o menos como dice Dios, pero sin compromiso, pastor, no es para tanto, ni que yo fuera levita. Era gente que
no es que rechazaran a Dios, sino que se movían. Los domingos amaban a Dios, para que me entiendas, y el resto de la semana amaban otras filosofías y estaban claudicando en esa vida. Esa vida no puede tener crecimiento, esa vida no puede avanzar. Y yo veo que el profeta Elías se cansó de esa indecisión de me bautizaré o no me bautizaré, esa indecisión de serviré o no serviré, me meteré ya a la escuela, agarraré bien la onda con Dios, empezaré a servir para dar mi vida para los demás, empezaré a evangelizar o no evangelizar. Esa indecisión se cansó el profeta Elías, y es lo que lo hizo orar a Dios con todas sus fuerzas. Yo no sé, el pastor David nos decía hace un ratito, cuáles sean las circunstancias difíciles que están en tu vida. Esta noche te puedes cansar de esas circunstancias y empezar a orar como lo hizo el profeta. Yo creo que esta noche puedes salir de esa indecisión de ¿será que Dios sí me responda o no me responda? De esa indecisión de cuando mis amigos me acompañan siento que Dios está conmigo, y si no me visitan entonces siento que Dios ya se apartó de mí. ¿Será que será el tiempo de salir de esa indecisión de si tengo dinero en la cartera, wow, cuánto me amas Dios, y si no tengo dinero en la cartera, Señor, ¿dónde está? Salgamos de esa indecisión y empecemos a orar de tal manera que se abra el cielo y se derrame bendición hasta que sobreabunde. Eso es lo que hizo el profeta. Oró fervientemente. Alguien se pone de pie conmigo esta noche para orar. Alguien se pone de pie conmigo esta noche, pero que quiera orar fervientemente, que esté cansado de ese espíritu de religiosidad que quiere gobernar a tu familia, que está cansado de ese espíritu de falta de compromiso al Señor. Hoy vengo a decirte, iglesia, si Baal es Dios, si el dinero es tu Dios, sírvele. Si las filosofías humanas, socialismo es tu Dios, sírvele. No tengo miedo de decirte, si el relativismo moral es Dios, sírvele. Si tú quieres ser tu propio amo, tu propio Dios, porque eso te han enseñado, vamos, sírvele. Pero si el Señor es Dios, sírvele de todo corazón, sírvele con todo tu ser, sírvele con toda tu pasión. No dejes que se te vaya la vida claudicando entre dos formas de pensamiento. Sírvele al Señor. Por favor, cierren sus ojos por un momento. Quiero reparar el altar del Señor que está dañado. Todavía no ores, solo cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo empiece a retar tu alma, para que no te vayas a la tumba sin haber visto el milagro que Él te prometió. Porque si Él te dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿no te has cansado de tantos años? Deja que hoy Dios sane tu corazón, que Dios quite toda indecisión. Vamos a dejar que el Espíritu Santo saque de nuestras vidas ese pensamiento dual, doble. Padre Celestial, hoy envía el Espíritu Santo que rete nuestros corazones, porque yo creo que de cualquiera de estas sillas se puede levantar un Elías. Se puede levantar una mujer con el espíritu de Elías, con ese mismo valor para orar, esa misma valor y decisión para ponerle fin a la religiosidad. Hoy quiero hacer un llamado, iglesia, y no es aceptar a Cristo como Salvador. Hoy quiero hacer un llamado, y es a la iglesia aceptar a Cristo como Señor. Esa decisión de dejar que Él gobierne nuestras vidas, esa capacidad de poder correr riesgos por obedecer la palabra de Dios, de poner nuestras vidas al límite en la fe, de llevar nuestras decisiones ya no de inestabilidad por años, sino empezaremos a levantarnos en el nombre de Jesús y ver las promesas.